con un posgrado en endocrinología en Buenos Aires y es ex jefe del servicio endocrino de Solca. Actualmente es del staff médico de Interhospital. Doctora, bienvenida, qué gusto poder conversar hoy aquí en cabina con usted. Muchas gracias, Clarita, gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir con tu audiencia. Bueno, hablábamos fuera de micrófonos que puede ser que haya información sobre la tiroides, pero tal vez no hay demasiada, no es que estamos todo el tiempo hablando sobre la tiroides. De hecho, se habla sobre el hipotiroidismo e hipertiroidismo, pero muchas veces ni siquiera se conoce qué es la tiroides. Entonces, ¿qué le parece si arrancamos por conocer su funcionalidad? Bueno, la glándula tiroides es una glándula pequeña que se encuentra en la parte anterior e inferior del cuello, está por delante de la tráquea y esta pequeña glándula tiene relación con todo el metabolismo. Se relaciona con todas las células del cuerpo en realidad. Todo el metabolismo gira alrededor de las hormonas tiroides. Hay varias patologías que conciernen a la tiroides. Una es cuando la cantidad de hormona tiroidea que produce la glándula es poca, que se llama hipotiroidismo, y la contraria, cuando la cantidad de hormonas tiroideas que produce la glándula es demasiado, entonces se llama hipertiroidismo. Conozcamos exactamente dónde queda esta glándula. Bueno, es en la región inferior del cuello, es como una corbatita de lazo más o menos en el cuello. Y ese es el tamaño de la glándula. Aproximadamente pesa como 30 gramos, es bien pequeña. Por eso en los chequeos se hace, el doctor palpa, ¿no? El cuello, y ahí se da cuenta que puede estar tal vez inflamada o no. ¿Ese es el término correcto? Sí, bueno, cuando se inflama la tiroides hay dolor, hay malestar general, hay fiebre. Y se confunde en la gran mayoría de los casos con un problema de garganta o faringitis o amigdalitis, pero a veces lo que se inflama es la tiroides y los síntomas son bastante parecidos, entonces por eso es difícil precisar el diagnóstico. ¿Qué regula en mi cuerpo la tiroides? ¿Cómo yo me doy cuenta que está funcionando bien o que está haciendo sus funciones correctas? Bueno, en parte, los síntomas suelen ser muy sutiles y los síntomas también pueden ser compartidos por muchas otras patologías. Por ejemplo, los síntomas importantes del hipotiroidismo son cansancio, somnolencia, aumento de peso, estreñimiento, que son síntomas que también presentan para las personas que tienen anemia. Puede ser caída de cabello, resequedad de la piel, aumento de peso. En las mujeres embarazadas, por ejemplo, es difícil discernir si estos síntomas son propios del embarazo o son porque la tiroides esté funcionando mal. Y en este grupo especial de mujeres es importante tener un diagnóstico preciso y pronto, porque el desarrollo del feto depende en el primer trimestre fundamentalmente de las hormonas maternas. Eso permite que el feto se forme y crezca adecuadamente, que tenga un buen desarrollo de su sistema nervioso central, las alteraciones importantes se ven en las primeras semanas, en el primer trimestre en realidad, porque después ya el bebé tiene su tiroides y él mismo produce sus hormonas, pero al principio depende exclusivamente de la madre. Y como los síntomas, te digo, son compartidos, entonces el médico ginecólogo debe hacer un examen de rutina en la mujer embarazada cuando se confirma el embarazo para ver en qué condiciones está su tiroides y así evitar sorpresas después. ¿Hipotiroidismo tiene relación entonces con menor secreción de las hormonas por parte de la tiroides, correcto? No tiene que ver con el tamaño de la tiroides. No. Es solamente la producción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula, pero cuando la tiroides produce poca cantidad para poder metabolizar lo poco que le llega, tiende a aumentar su tamaño. Y al revés, cuando existe una sobredemanda de hormona tiroidea, también le llega tanto que hace que aumente su tamaño. Entonces, tanto en el hipo como en el hiper, la glándula tiroides puede estar aumentada de tamaño.
Ok, entonces vamos a los síntomas del hipertiroidismo, porque ya pasamos por el hipo. Uh-huh. ¿Cuáles serían entonces esas manifestaciones? Bueno, el hipertiroidismo es como un proceso como agudo de que tiene que ser tratado, se lo ve con más facilidad que el hipotiroidismo, que son síntomas más sutiles. En el hiper hay taquicardia, nerviosismo, insomnio, intolerancia al calor. El hipo, en cambio, es friolento. Hay pérdida de peso acelerada, aunque con buen apetito, a veces comen más de lo habitual y están perdiendo peso. Hay temblor en las manos. Y lo más peligroso es la taquicardia, porque al estar exigido todo el organismo, especialmente el corazón, a trabajar a más velocidad, a más intensidad, como cualquier máquina que le exige mucho, se puede parar. ¿Y esto pasa a cualquier edad y también en hombres y mujeres? Sí, pasa a cualquier edad. Hay una mayor prevalencia entre la tercera y la cuarta década de vida. Y son más frecuentes los problemas de tiroides en las mujeres en relación con los hombres, más o menos en una proporción de 8-1. Pero, por ejemplo, cuando se trata de cáncer de tiroides, los síntomas y la presencia de un cáncer de tiroides en pacientes de sexo masculino es un proceso un poco más agresivo que el que se presenta en las mujeres. ¿En qué sentido? En que cuando uno diagnostica un nódulo tiroideo en un hombre, aunque tiene que estudiarlo un poco más, o sea, igual hay que estudiarlo en las mujeres, pero tiene que fijarse más en los detalles y ser como más rápido en el diagnóstico, porque el cuadro clínico es más agresivo en los pacientes de sexo masculino. El cáncer de tiroides en general es un cáncer que con buena respuesta, con un proceso lento de progresión y con muy buen resultado al tratamiento quirúrgico, que es el primer paso, y el tratamiento clínico, que es lo siguiente. Usted me comentaba fuera de micrófonos también, antes de comenzar nuestra conversación al aire, que el cáncer de tiroides es muy común, pero que no necesariamente, o sea, que es más común de lo que tal vez la percepción que tengamos, pero no necesariamente es muy mortal. Exactamente. El cáncer de tiroides en esta última década ha aumentado mucho la incidencia de cáncer de tiroides, pero su mortalidad no ha variado. Sigue siendo la misma que teníamos hace 30 años. Es porque es un cáncer de evolución muy lenta, tan así que hace 10 años ya los japoneses, por ejemplo, no operan los microcarcinomas, los observan y los mantienen ahí sin cirugía. Nosotros también ahora tenemos como una conducta un poco más conservadora que antes. Antes cualquier nodulito que era positivo para cáncer, sacaban toda la tiroides. Ahora ya el tratamiento es como más selectivo, se saca solo la mitad de la tiroides cuando es muy pequeñito, cuando no ha habido metástasis. Ya no se da yodo radiactivo a todos los cánceres de tiroides, ahora solamente se dan menos dosis a los cánceres más pequeños y que no se hayan extendido. Antes era una dosis estándar para todos, dábamos 100 milicuries a todos los pacientes que salían positivos para cáncer. Ahora es menos. Aquí nos mandan un mensaje, un tema importante: me dio hipertiroidismo y se demoraron mucho en diagnosticarme, perdí peso muy rápido, tenía fiebre y taquicardia. ¿Por qué puede ser tan demorado el diagnóstico? Bueno, la verdad que cuando un paciente entra al consultorio del especialista, cuando abre la puerta ya uno tiene como el diagnóstico puesto en la frente. Es fácil de diagnosticar el hipertiroidismo. Tal vez si en la consulta rural, por ejemplo, es como más difícil que lo diagnostiquen, porque no están pensando en la tiroides. Pero el hipertiroideo es clásico, o sea, es una pérdida de peso. El paciente come, no es que baja de peso porque no está comiendo, come mucho, pero sí está hiperactivo, no se cansa, no duerme bien, tiene insomnio, la piel es caliente como cuando uno tiene fiebre, es caliente y húmeda, o sea, es un paciente que está hiperactivo.
Claro, es fácil de sentir. Se piden las hormonas tiroides y te confirma el diagnóstico. En cambio, el hipotiroideo sí puede ser como un poco más lento, más sutil los síntomas, entonces pasa mucho más tiempo en llegar al diagnóstico. Más silencioso. Sí. Hablemos, por ejemplo, de otras enfermedades que no sean el hipo y el hipertiroidismo. ¿Qué otra situación puede pasar con nuestra tiroides? Bueno, la tiroides es como más famosa por la presencia de nódulos tiroideos. A veces uno al bañarse puede sentir y palpar un nodulito, que eso es un hallazgo así ocasional. Otras, generalmente ahora los ginecólogos, cuando la paciente acude a control, hacen la ecografía y cuando terminan la parte ginecológica pasan al cuello y hay muchos ginecólogos que ahora han diagnosticado nódulos tiroideos en un examen así de rutina por otra cosa. También se encuentran cuando uno se tiene que hacer una tomografía por cualquier otra patología, en el cuello pueden aparecer los nódulos tiroideos, que son como mucho más frecuentes de lo que se cree, pero son asintomáticos. En la gran mayoría de los casos, el 50% de los casos han sido hallazgos de autopsia, que el paciente ni los familiares sabían que había un problema de tiroides. Son frecuentes y de estos nódulos tiroideos, digamos que 1 de cada 10 nódulos podría ser positivo para malignidad. Ok. ¿Se podría decir entonces que para prevenir, qué habría que hacer? ¿A partir de qué edad podríamos empezar a estar más atentos o revisar? Normalmente uno se hace como mujeres estamos más atentas, por ejemplo, a la prevención del cáncer de mama, pero no estamos tan pendientes de la prevención del cáncer de tiroides. No es que nos estamos palpando ni sabemos reconocer muy bien. Sí. Es cierto, y inclusive hay médicos que vas a la consulta y no te palpan el cuello. Y además, si llegaras a palparte el cuello, para recién sentir un nódulo tiroideo, tiene que tener más de 1 centímetro de diámetro para poder ser palpado en la clínica. Creo que sí es bueno, cuando uno se hace su control anual, pedir que te incluyan las hormonas tiroides, por lo menos TSH y T4 libre, como base para tener un buen control y hacer un control periódico anual. TSH y T4 libre, ¿qué significan, doctora? TSH es la hormona que viene desde la hipófisis, estimula a la tiroides, y la T4 es la hormona que se produce en la tiroides como respuesta al estímulo que vino de la hipófisis. Ok. Entonces, esas se mantienen como en equilibrio. Cuando la una está alta, la otra está baja, ahí es un hipotiroidismo. Y cuando es al revés, cuando la TSH está muy bajita, en 0.0 algo, y la T4 en vez de estar en 11 está en 14, en 13 o en 20, eso es un hipertiroidismo. Comprendido. Ahora, usted hablaba de que antiguamente eran más drásticos y más radicales con la tiroides, pero en el caso de que haya que sacar la mitad de ella, por ejemplo, o completa, entonces, ¿cómo se complementa este funcionamiento de estas hormonas que además representan algunos funcionamientos del cuerpo? Muchos, casi todos. El tratamiento de reposición hormonal con hormona tiroidea es ahora muy fácil porque ya no es de especie animal, ya es una cosa recombinante. Es una hormona muy parecida, muy idéntica a la que producía antes la tiroides. Entonces uno toma el reemplazo hormonal de la tiroides. Es una pastilla pequeña, muy barata y fácil de tragar, y no tiene efectos colaterales, porque como dije al principio, cuando se diagnostica un hipotiroidismo en el embarazo, la mamá tiene que recibir hormona tiroide durante todo el embarazo y no le afecta para nada al bebé, al contrario, permite que su crecimiento sea adecuado, sea saludable. Ok, entonces sería un tratamiento de reposición hormonal. Sí. Y ya un poco para ir concluyendo nuestra conversación, pero también para que comprendamos la importancia de las hormonas en nuestro cuerpo permanentemente. ¿Cómo usted podría graficarnos ese movimiento 24/7 que tiene nuestro cuerpo con respecto al sistema endocrino? Bueno, en cuanto a la tiroides exclusivamente,
Lo importante es, cada uno conoce su cuerpo y cualquier cambio que le llame la atención, por ejemplo, una caída importante de pelo, la piel muy reseca, pese a que hay cuidados como tomar suficiente líquido, usar cremas humectantes siempre, y pese a eso la piel se mantiene seca o hay dificultad para bajar de peso o mucha facilidad para subir de peso, son síntomas que como ponen en alerta a uno para decir, no, tengo que chequearme, voy a ver qué está pasando con mi tiroides o voy a pedir una consulta con un especialista y así tratar de buscar la causa, algo que a uno particularmente le está afectando, porque los síntomas son bastante diferentes para cada uno. Entonces, en ese contexto de las hormonas, siempre la clínica puede orientar al paciente a buscar ayuda. Claro, y le preguntaba esto también porque todo está supeditado a las hormonas, nuestro comportamiento, nuestras emociones. Usted misma nos explicaba sobre el metabolismo, nuestra piel, por ejemplo. Entonces hay muchas manifestaciones, pero algunas veces en el escaso conocimiento que podamos tener pueden decir, no, es que eso es de la piel, ándate a verte un dermatólogo, o no, eso debe ser del estómago, entonces anda a un gastroenterólogo. Y resulta que las hormonas están conectadas a todo y están trabajando todo el día. Pero muchas veces no decimos, me voy a ir al especialista de las hormonas, porque no sabemos que puede ser por ahí la raíz del problema. Es cierto, sí, porque la ventaja es que con la presencia de estos programas que a uno le van informando un poco más, que uno tiene más acceso a la información, uno puede como dirigir un poquito su consulta, pero a veces pasa también todo lo contrario, que uno dice, no, yo tengo todo eso, y a veces no es todo relacionado con la tiroides, sino que en realidad los síntomas, como dije, no son exclusivos de la tiroides, no son patognomónicos solo de la tiroides, se comparten con muchas otras patologías. Entonces, bueno, la verdad, conocer nos ayuda a enfrentarnos al diagnóstico, nos ayuda a ser como más participativos tanto en el tratamiento como en el seguimiento. Creo que la educación es la base para tener una mejor respuesta o pedir con más conocimiento. Claro, con un poco más de conocimiento y de información. Uh-huh. Llegar no tan a ciegas. Y no dejar pasar tanto tiempo a veces, porque uno puede seguir insistiendo, buscar otro médico y así hasta que logres solucionarlo. Creo que ese último consejo es vital, ¿no? No dejar pasar tanto tiempo. Muchas veces dejamos y decimos es para después, y el problema se va empeorando y pues finalmente la salud es responsabilidad nuestra. Sí, es importante también, cierto, me había olvidado decirlo, los antecedentes familiares. Cuando uno tiene antecedentes familiares, tanto de hipo como de hiper, o cualquier problema con la tiroides, uno está como más predispuesto también a tenerlos. Y sobre todo en el cáncer de tiroides es muy importante los antecedentes. Si tengo una hermana con cáncer de tiroides y yo tengo un nodulito, entonces tengo más riesgo de tener otro cáncer de tiroides. Esa información es importante. Hemos conversado con la doctora María Soledad Verde Soto, médico endocrinóloga. Ella vino a hablar con nosotros sobre la disfunción de la glándula tiroidea, el hipo y el hipertiroidismo. Conocimos un poco sobre los nódulos tiroideos y también sobre el cáncer de tiroides. Por aquí justamente le mandan saludos. Amparo Gómez Oficial, así es su cuenta. Amparo Gómez dice, mi doctora. Cariños, dice, y tengo tiroide, dice ella. Entonces era lo que hablábamos, ¿no? También el uso de la terminología con respecto a lo que tenemos hipertiroidismo, hipotiroidismo y qué implicaciones tiene. Gracias, Amparo, por saludar por esta vía. Gracias, doctora, por sus recomendaciones y por venir a aclararnos sobre un tema que se escucha, que es repetitivo, pero que no tal vez del cual no tal vez se tiene tanto conocimiento. Gracias por la oportunidad, Clarita.